Leemos juntos en voz alta Marcos 3:13. ¿Lo tienes ahí delante de tus ojos? Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Qué buenos coros han elegido hoy. Felicitaciones. La letra estaba sintonizada totalmente. ¿Quién subió al monte? ¿Quién subió al monte? Jesús. ¿Quién llamó así a los que él quiso? Jesús. ¿Y a quién vinieron? A Jesús. A Jesús. Y sabes que si leemos los versículos anteriores, Marcos 3, verso 7, si quieres mirar conmigo, dice Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Idumea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, ¿qué dice? Vinieron a él. Y le tuvo que decir a los discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocar a Jesús, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, los demonios, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios se daban cuenta de quién era ese hombre que hacía cosas tan extraordinarias. Era Jesús, el hijo de María, pero los demonios se daban cuenta que era hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. Dios hecho hombre, Dios hecho carne. En Mateo 16, versos 13 y 14 dice que Jesús, cuando vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos que dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué se dice de mí? ¿Qué se está hablando de mí? ¿Quién dicen las personas que yo soy? Y bueno, para gustos colores, uno dice Elías, otro Jeremías, otro Juan el Bautista o algún profeta. Cada vez que le preguntamos a los hombres acerca de quién es, vamos a escuchar 30,000 opiniones. Ni se te ocurra preguntarle a las personas quién eres tú, porque te vas a liar. Te vas a liar, se te va a hacer realmente una confusión. Tu cerebro se va a transformar en un plato de tallarines del enredo que te va a quedar. Y entonces Jesús le dijo, y vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esta declaración que tú has hecho,
voy a edificar mi iglesia, no de ladrillo, no de rocas, no de metal, sino de hombres y mujeres que reciben la revelación de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque cuando un hombre y una mujer reciben la revelación de Dios y pueden declarar y confesar que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, esa persona recibe autoridad, recibe llaves del reino de los cielos, recibe poder para atar y poder para desatar. La ideología de género propone que tú eres lo que tú piensas que eres o lo que tú sientes que eres. Esto es la propuesta de la ideología de género. Es totalmente respetable como propuesta, pero sin embargo, nada que ver con lo que Jesús propone. Jesús propone que tú seas lo que Dios dice que eres. No lo que los demás piensan que tú eres, no lo que a ti se te ocurre o tú sientes que eres, sino lo que Dios dice que eres. Jesús no es lo que la gente opina de Jesús. Jesús es lo que el Padre revela acerca de Él. Y nadie puede venir a Jesús si el Padre no se lo permite, y nadie conoce a Jesús si el Padre no se lo revela. Pero bienaventurado aquel que recibe una revelación y puede decir: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hecho hombre. Aleluya. Y sabes que cuando Jesús hacía cosas tan grandes que las multitudes al oírlo venían a Jesús. Fíjate que la gente, oyendo lo que Jesús hacía, venía a quien Jesús era. No venían a lo que Jesús hacía, venían a lo que Jesús era. Qué lindo, hermanos, venir a Jesús. No a lo que Jesús hace, sino a Jesús. Oyendo lo que hacía, venían a Jesús. Oyendo lo que hacían, viendo lo que hacían, venían a Jesús. Y esto es verdad hasta el día de hoy. Y Jesús hace grandes cosas para que las multitudes vengan a Jesús. No a un lugar, a Jesús. No a un hombre, a Jesús. No a una institución, a Jesús. Dios hace cosas extraordinarias, de manera que las personas al oírlo, al enterarse, se sienten atraídas para venir a Jesús. Venir a Jesús. Jesús muestra quién es Él. Muestra quién es Él. Todo lo que Jesús ha hecho en tu vida es para mostrarte quién es Él. A veces pensamos que Jesús hace algo para resolverme un problema. Es cierto, Jesús resuelve problemas. A veces podemos pensar que Jesús hace algo para regalarme una bendición. Es cierto, Jesús regala bendiciones. A veces pensamos que Jesús me sana para que yo tenga salud. Es cierto, pero no es toda la verdad. Jesús te sana, Jesús te da una gran bendición, Jesús te resuelve un problema para que tú y yo vengamos a Él, para que tú y yo vengamos a Él. Un día Jesús le tuvo que decir, comisteis los panes y los peces, pero no visteis la señal. Habéis comido, os habéis saciado y por eso venís hoy de vuelta
pero no habéis visto la señal. No habéis visto la señal. Los magos de Oriente vieron ¿qué cosa? La señal. No es que dijeron, uy, qué tremendo, una estrella que se mueve. No, vieron la señal. Dijeron, esta estrella que se mueve significa que el rey de los judíos ha nacido. Moisés vio la zarza que ardía y no se quemaba. Y él dijo, voy a ver esta grande visión. ¿Por qué la zarza arde y no se quema? Y cuando se acercó, entonces Dios se le reveló. El ángel de Jehová que estaba en la zarza comenzó a hablarle. Y el día de hoy podemos decir que Dios es el mismo. Dios sigue mostrándose. Jesús sigue mostrando quién es. A través de los grandes hechos, de las grandes cosas, de los grandes milagros. Pero el objetivo del milagro, el objetivo de la sanidad, el propósito del regalo, la causa de la bendición es que las multitudes vengan a Jesús. Vengan a Jesús. Tú y yo fuimos atraídos a Jesús, quizás por una necesidad, quizás porque había un vacío en nuestro corazón, quizás porque había una lucha, pero el objetivo es Jesús. Jesús. Jesús quiere mostrar quién es Él. ¿Quién es Él? Y sabes que cuando Él estaba mostrando quién es Él, entonces dice en Marcos 3:13, ahí fue cuando Él sube al monte y llama así a los que Él quiso. Qué linda es esta expresión. Llamó así a los que Él quiso. No los llamó a una reunión, los llamó a Él. No lo llamó a un movimiento, lo llamó a Él. No lo llamó a resolver su vida, lo llamó a Él. Y Jesús sigue llamando a las personas a Él, a Él, a Él, a Él. Él usa los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, para que las personas vengan a Él. Y cuando Él nos llama a sí mismo. Asimismo, si tenemos que definir un lugar a donde Jesús nos ha llamado, ese lugar se llama Jesús. Jesús, 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 Jesús. Fíjate, te voy a decir algo que quizás pueda ser un poco chocante. Ni siquiera te llama a ser evangélico, te llama a Él. Te llama a Él. Te llama a Él. Somos llamados a Jesús. Somos llamados a Él mismo. Ni siquiera somos llamados a lo que Él puede darte. No somos llamados a lo que Él puede hacer. Somos llamados a sí mismo. A Él mismo. A Él mismo. Muchas personas asocian a Dios con lugares. Y muchas personas en esta idea han peregrinado, han ido a tal lado, han ido a tal otro, como si Dios habitara en algún lugar en especial. Entonces pagan un billete, pagan un pasaje, a ver si encuentran a Dios, como si Dios llamara a las personas a un lugar geográfico. Y Jesús no llamó a las personas a un lugar geográfico, llamó a las personas a sí mismo. Y si tú y yo queremos entender el llamado de Jesús, empieza diciendo, ven a mí, ven a mí, a mí. Y al decir a mí, significa que Él no te llama a un lugar, a un local, a un grupo, a un hombre. Él te llama a sí mismo. Dice en Lucas 6:13 que Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales Él los llamó apóstoles. Los llamó apóstoles.
En Juan 7:37 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Era una fiesta que se realizaba en Jerusalén. Era una fiesta que se realizaba en el templo. Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén para la fiesta. Y todos los judíos tenían que ir al templo en ese día, porque ese día el sacerdote tomaba agua de un manantial y llenaba la copa y la derramaba a la caída del sol. Pero ese momento Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La mujer samaritana en el pozo le dice: Señor, a ver, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, los samaritanos dicen que hay que adorar en Gerizim. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, la hora viene, la hora ha llegado, los verdaderos adoradores no adorarán ni en Jerusalén ni en Gerizim, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y Jesús llamó a las personas a Él, a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Escucha, Jesús no dijo: si alguno tiene sed, venga a la oración. Si alguno tiene sed, venga al culto. Si alguno tiene sed, venga y lea la palabra de Dios. Y fíjate que estas son cosas buenas, que es bueno hacerlas. Él dijo: ven a mí. Y claro, cuando tú vas a Jesús, oras. Cuando tú vas a Jesús, claro que te reúnes. Y cuando tú vas a Jesús, claro que lees la Biblia. Pero porque vienes a Él. Vienes a Él. Vienes a Él. Hay frases hechas que no están mal. Bueno, que hay que entenderlas. No. Pero a veces dice: la oración tiene poder. No, el que tiene poder es el Dios a quien oramos. La oración mueve la mano de Dios. No, Dios mueve su mano como Él quiere, cuando Él quiere, en respuesta a lo que le pedimos. Es Él, es Él, es Él. Es como un papá, una mamá que de pronto descubre que su hijo está con él por los regalos que le hace. Triste. Está en tu casa porque le das de comer. Triste. Está contigo por conveniencia. A veces los hijos saben hacer esas cosas, ¿no? Hola, mamita querida. Ay, cómo te quiero. ¿Qué me vas a pedir? Tanto amor es porque hay un interés. Pero qué lindo cuando un papá y una mamá descubren que su hijo, su hija les ama porque son su papá o su mamá. Qué bonito cuando un hombre o una mujer descubren que su compañero, su cónyuge le ama no por lo que tiene, sino por lo que es. Te amo porque estás forrado. Qué problema, ¿no? Cuando no haya más dinero, se acabó el amor. Te amo porque eres guapa. Cuando se te vaya la guapura, perdiste al compañero. Pero qué lindo cuando alguien descubre: mira, te amo y quiero estar contigo. Contigo. Con guapura o sin guapura, con dinero o sin dinero. Y Jesús llamó a las personas a venir a sí mismo. Él mostró quién era y luego los llamó. Él mostró quién era y luego te llamó. Ven a mí. ¿Tienes sed? ¿Necesitas algo? Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. ¿Cuál es el sentido de ayunar? Bueno, liberar tiempo para estar con Él. ¿Cuál es el sentido de orar? Bueno, de buscarle a Él. Porque todas las religiones oran y hay religiones que oran mucho más que tú y yo. Hay gente que se pone a repetir como loro todo el día frases hechas. Pero ahí Jesús no está. Pero qué lindo cuando tú y yo vamos a Jesús. Y de hecho Jesús nos llama a Él. A Él. A Él. A Él. Y Él
significa que todo lo demás es secundario. Venir a Él significa que todo lo demás pierde valor. Todo lo demás puede esperar. Fíjate, Mateo 8:16 dice que cuando Jesús llegó la noche le trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Marcos 2:13 dice que toda la gente venía a Él y entonces Él les enseñaba. Y Mateo 9:28 dice que vinieron a Él los que estaban ciegos y Jesús los sanó. Mateo 8:5 dice que un centurión vino a Él y rogándole recibió la sanidad para su siervo. Mateo 12:22 dice que le trajeron a Él un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó. La gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mateo 5:1 dice que los discípulos vinieron a Él. A veces pensamos que venir a Él es cosa de la gente que se pierde. O sea, los pecadores tienen que venir a Jesús, pero los creyentes no, ya está, ya vinimos un día. Sí, los pecadores tienen que venir a Jesús. Los creyentes no, tenemos otras cosas más importantes para ocuparnos. Pero dice la Biblia que tanto los pecadores necesitan venir a Jesús como los creyentes. Y haber conocido a Jesús, lo único que crea en mí una necesidad profunda de seguir viendo a Él. Porque Él es la fuente de vida. Él es el agua que sacia la sed. Él es la respuesta a las preguntas. Él es el que puede hacer lo imposible. Él es el que tiene las respuestas. Él es el que sabe lo que yo debo hacer. Él y solamente Él. Él y solamente Él. Él y solamente Él y solamente Él y nadie más que Él. Solamente Jesús. No hay otro, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay sanidad, en ningún otro hay respuesta, en ningún otro hay consuelo, en ningún otro hay poder, en ningún otro hay libertad, solo en Jesús. Solo en Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres, incluyéndote a ti y a mí. No hay otro nombre dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos, en que tú y yo podamos ser sanos, sino el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús nos llama. Él dijo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué fácil es para ti y para mí, cuando estamos trabajados y cansados, ir a la gente. Ay, Gema, no sé cuál de las dos, una de las dos. Ay, qué mal que estoy, ay, qué cansado que estoy, ay, estoy yo polvo. Ay, que no doy más, ay, que me duele todo, ay, es que estoy agobiadísimo. A ver qué me dice Gema esta o Gema la otra. Y vamos así por la vida y le hablamos a uno como si de esa persona pudiera venir no sé qué. Y Jesús dijo, cuando estés trabajado y cansado, no vayas a las Gemas, ni vayas a los Rafaeles, ni a los Juanes, ni a las María Ángeles. No vayas, ven a mí, ven a mí, ven a mí. No, lo que yo necesito es unas vacaciones. No, ven a mí. Lo que yo necesito es una pastillita que me permita... No, ven a mí. Lo que yo necesito es un profesional. No, ven a mí. Ven a mí. Estás trabajado, estás cargado. Ven a mí. Ven a mí. No, necesito una buena siesta. No, ven a mí. Ven a mí. Necesito ir a divertirme. No, ven a mí. Y una y otra vez Jesús dice, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a enseñar a vivir la vida de una manera diferente. Yo te voy a mostrar que se puede vivir descansado, que se puede vivir gozoso, pero tienes que venir a mí, tienes que venir a mí, tienes que venir a mí. Sabes que Jesús nos llama y nosotros venimos a Jesús. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Juan 15:26, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él le va a dar testimonio acerca de mí. ¿Cómo puedo hacer yo para encontrar a Jesús? Tengo la ayuda del Espíritu Santo. Tengo la ayuda del Espíritu Santo. Ay, es que no encuentro a Jesús. Tranquilo, el Espíritu Santo es tu guía. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo nos da la entrada.
Y acuérdense de ese paralítico que fue traído por 4 amigos. Y al no encontrar lugar en la casa, hicieron un hoyo en el techo y le bajaron delante de Jesús. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Los amigos le trajeron a Jesús. Los amigos lo trajeron a Jesús. Los amigos lo trajeron a Jesús. Repito, los amigos lo trajeron a Jesús. Los trajeron a Jesús. Lo trajeron a Jesús. Lo trajeron a Jesús. Y machaco en este tema: no, le dije que venga conmigo a la iglesia. Equivocado, tienes que llevarlo a Jesús. Le dije que venga a hablar con el pastor. Error, tráelo a Jesús. Y Jesús está donde tú estás. Así que para llevar a Jesús a alguien no hay que hacer un agujero en el techo, ni hay que tratar de meterse en una habitación llena de gente. Jesús está contigo donde quiera que vayas, y tú puedes llevar a Jesús a cualquiera, en donde quiera, no importa la hora, puede ser de mañana, puede ser de tarde. Le puedes decir: mira, Jesús está aquí, Él puede ayudarte, Jesús está aquí, Él puede sanarte, Jesús está aquí, Él quiere hacer algo en tu vida. Ven a Jesús. Y la gente va a decir: ¿y cómo hago? Venga, te explico, te muestro, querido Jesús. Y le enseñas cómo hablar con Jesús. Jesús llama a venir a Él. Pero hermanos, con esto no quiere decir que está mal decirle: venga a la iglesia. Hay que congregarse, no está mal decirle: vamos a hablar con el pastor, para algo está el pastor. Pero lo importante es ir a Jesús, es ir a Jesús, es ir a Jesús y llevar las personas a Jesús. Acuérdate cuando Pedro y Juan que sanaron al cojo de nacimiento ahí en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y bueno, la gente ve que el que había sido cojo toda su vida entra saltando, entra alabando, se junta una multitud. ¿Y qué dice Pedro? Varones, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Fue Jesucristo, fue el nombre de Jesucristo el que le ha dado completa sanidad delante de todos vosotros. Y la multitud recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Pedro y Juan llevaron la multitud a Jesucristo. A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Repito, a Jesucristo, ninguna otra cosa. Aleluya. A veces queremos que las personas le queremos dar una clase de Biblia, una clase de doctrina, una clase de Levítico, una clase de epistemología, una clase de soteriología, de escatología y todas las logías que hay. Espera que venga Jesús, porque si no, ¿quién le va a explicar lo que tú le quieres explicar? Tiene que venir a Jesús. Jesús llama a la gente a Él, a Él, a Él. Es que soy católico, ven a Jesús. Es que yo soy musulmán, ven a Jesús. Es que yo soy ateo, ven a Jesús lo mismo. Aleluya, ven a Jesús, porque Jesús te está llamando. Jesús dijo: venid a mí, venid a mí. En el Antiguo Testamento Dios decía: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Mirad a mí, es una persona, no es una religión, no es un sistema, no es una actividad. Venid a mí, miradme a mí. Aleluya. Así que Jesús nos llama y venimos a Él. Nos ayuda el Espíritu Santo y nos pueden ayudar las personas. ¿Sabes que la Biblia dice de los que traían personas a Jesús? Y si tú y yo queremos entender nuestro lugar, nosotros somos los que llevamos personas a Jesús. Nosotros somos los que llevamos las personas a Jesús. Le traemos, le presentamos a Jesús a las personas, le presentamos las personas a Jesús. Cuando tú estás orando por alguien, le estás presentando a Jesús una persona. Mira, Jesús, fulano de tal, mi mamá, mi papá, mi primo, mi compañero, mira que te necesita, no te conoce.
Cuando tú le hablas a la gente, le dices, mira, Jesús, 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 Jesús. No, es que yo voy a la iglesia. Eso es lo último que hay que decir, porque ir a la iglesia no lo va a salvar. Es que yo soy evangélico, lo último, porque que tú seas evangélico, ¿qué le da? ¿Qué más le da a la persona? No le importa, no lo va a hacer salvo. Pero si tú le hablas de Jesús, le cuentas de Jesús, le anuncias las virtudes de Jesús, le cuentas lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es, entonces esa persona puede venir a Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es la palabra que más debe escucharse en nuestra boca? Jesús. Pero no dice que, ¡ay, Jesús! La cucaracha, ¡ay, Jesús! No eso. No. ¡Ay! ¿Sabes por qué esto es importante? Porque cuando venimos a Jesús, algo sucede con nosotros. Fíjate que dice la Biblia que Jesús llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y cuando vinieron a Él pasó algo tremendo. Dice que los estableció. Estableció. Dice, por ejemplo, estableció a 12. Estableció. ¿Sabe que esta palabrita estableció significa hizo algo con ellos? Hizo algo con ellos. Cuando tú y yo venimos a Jesús, Jesús hace algo con nosotros. Cuando las personas vienen a Jesús, Jesús comienza a hacer algo en su vida. Y esta palabra estableció es una palabra que se usa también para crear, para fabricar, para producir. Cuando tú y yo venimos a Jesús, Jesús comienza a hacer cosas en nuestra vida. Jesús comienza a producir algo en nuestra vida. Jesús comienza a cambiar. A veces queremos que las personas cambien saltándonos este pequeño detalle. Craso error. Craso error. Habrá discusión segura. Cuando alguien viene a Jesús, Jesús comienza a hacer cosas en su vida. Jesús comienza a producir, a actuar. Dice que ahí los estableció, por ejemplo, a los 12, dice que los estableció para que estén con Él. Fíjate qué tremendo, ¿no? Para que estén con Él y para enviarlos después a predicar. Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Y para que tengan autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué hermoso es tener autoridad. Qué hermoso es tener poder sobre los demonios. ¡Qué maravilla! Recién sacudiendo unas cajas que había ahí, salió una cucaracha tamaño XXXL. Más que cucaracha parecía, no sé, un alien. Pero mi zapato fue más grande que el alien y lo cracha, hizo ruidito, quedó finito. Porque tengo poder y autoridad para aplastar la cucaracha. ¡Qué bonito! Que no me tuve que subir a una silla. ¡Ay, no cucaracha! Ahí viene un demonio de Morondanga y te hace... Pero Jesús estableció a los 12 para que estén con Él y para enviarlos a predicar con autoridad y con poder. Y esos hombres, que fíjate los nombres, ¿alguien se sabe los nombres de los 12 apóstoles? Vamos a verlo. Primero, Simón Pedro. Segundo, Jacobo. Tercero, Juan el hermano. Cuarto, Andrés. Quinto, Felipe. Sexto, Bartolomé. Mateo, Tomás. Jacobo el de Alfeo. Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. ¿Qué quiere decir esto? Que era Pepe, Paco, Gonzalo, Luis, José María. Eran nombres, como tú y como yo. Pero cuando vinieron a Jesús, Jesús los estableció. Jesús hizo algo en sus vidas. Los estableció para que estén con Él, para enviarlos de parte de Él. Para que tengan poder y autoridad sobre enfermedades y sobre demonios. Y sabes que por eso dice que los llamó apóstoles. ¿Quién sabe lo que significa la palabra apóstol?
Enviado, perfecto, un apóstol era una palabra que se usaba cuando alguien era enviado. Por ejemplo, el gobierno romano enviaba a un escuadrón de soldados a cargo de un centurión para conquistar una tierra. Era un apostolos, era un enviado en misión oficial, un mensajero. Y en la Biblia ese término Jesús lo usó para los que Él iba a enviar de parte de Él, para hacer un trabajo específico, predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, sanar enfermos y echar fuera demonios. Y ellos de pronto se convirtieron en apóstoles. Y alguno me estará pensando, sí, pero fueron 12. Pero Juan 20:21 dice: como el Padre me envió, así yo os envío. Reciban el Espíritu Santo. Y eso se lo dijo a todos los discípulos. Y dice, y predicate el Evangelio, y haced discípulo a todas las naciones. Y tú y yo somos enviados en misión oficial de parte de Jesús, con su poder y con su autoridad. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio, y estas señales van a seguir, van a ocurrir cosas. Ahora, ¿cómo tú y yo, que somos como Tomás, Andrés, Felipe, Tadeo, cómo es que tú y yo nos convertimos de pronto en enviados? Porque Él nos llamó a sí mismo, porque tú y yo vinimos a Jesús. Tú y yo vinimos a Jesús. No nos obliga, no sale con un lazo ahí a casarnos. No, Él nos llama. Jesús dijo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y si alguno quiere venir en pos de mí, pues se tendrá que negar, tendrá que tomar la cruz cada día y seguirme, tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que amarme a mí más que a cualquier otra cosa. Pero Él no obliga a nadie. Cuando Jesús nos llama, no es con obligación, no es con presión, no es con coerción. Mira, ¿sabe lo que dijo un día Jesús? ¿Queréis iros también vosotros? Porque muchos se iban. Decían: no, esto es muy pesado, para mí es muy denso esta cosa de seguir al maestro. Muy denso, muy duro porque esto de seguirlo a Él con todo mi ser. No, yo no puedo. Y Jesús le dijo a los apóstoles: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro le dijo: maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién? No a dónde. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y por qué tú y yo hoy en día estamos caminando en pos de Jesús? Porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No hay otro. No hay nadie como Él. Nadie puede hablarme como Él me habla. Nadie puede ayudarme como Él me ayuda. Nadie puede salvarme como Él me salva. Nadie puede cuidarme como Él me cuida. Nadie puede defenderme como Él me defiende. Nadie tiene palabras que me dan la vida y la vida eterna como Jesús. Aleluya. ¿A quién iré? ¿Cómo voy a cambiar a mi Jesús por una diversión momentánea? ¿Cómo voy a cambiar a Jesús por un placer de 2x4? ¿Cómo voy a cambiar a Jesús por un poco más de dinero? ¿Cómo voy a cambiar a Jesús por una persona? ¿Cómo voy a amar a alguien más que a Jesús? Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús es capaz de hacer algo en mi vida. ¿Sabes que Jesús le dijo a unos hombres que estaban ahí pescando? Le dijo: no tengan miedo, vengan detrás mío y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Hasta ahora lo único que ustedes saben hacer es pescar peces. Y a veces ni eso saben. Pero yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Porque cuando tú y yo venimos a Jesús, Él
nos transforma. Él nos da una nueva identidad. Él nos da una nueva posición. Él nos da un nuevo oficio. Él nos da un nuevo trabajo. Él nos cambia el carnet de identidad. El currículum cambia porque Jesús comienza a escribir un currículum nuevo donde decía pescador de mojarrita, pone pescador de hombres. Donde decía pecador obstinado, pone discípulo obediente. Donde decía no sirve para nada, pone es útil en mi reino. Donde decía estéril, pone puede dar fruto al 100%. Donde decía perdido, pone encontrado. Donde decía huérfano, pone es mi hijo. Y Él escribe una vida nueva para ti y para mí. ¿Sabes? Primera Juan 4:17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Tú eres un auténtico desgraciado. Tú no sirves para nada. Tú eres una bala perdida. Tú no cambias ni que te paguen. Juicios. Juicios. Algunos vienen cuando nos miramos al espejo. Pero yo, ¿para qué valgo? ¿Para qué sirvo? ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No dice así seremos en el arrebatamiento, en la vida eterna. Dice como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quizás te miras al espejo y lo que ves en el espejo te discute y te lleva a la contraria. Quizás miras tus hechos y tus hechos están llevándote a la contraria. Pero la palabra de Dios dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué ocurre cuando algunos se miran al espejo? Empiezan a reventarse las espinillas. Es una tentación. No pueden soportar ni la más mínima. Empiezan cliqui, cliqui, cliqui. Y otras que son más finas y elegantes empiezan el alicatao. ¿Por qué? Porque no soportamos como somos. Pero reventarte las espinillas o alicatarte la cara o pagar una fortuna en una operación no te cambia. Pero si ves a Jesús, si miras a Jesús, Él te cambia. Mirándolo a Él, somos transformados. Solo mirándolo a Él, somos transformados. Solo mirándolo a Él, somos transformados. Solo mirándolo a Él, a Él, a Él. No mirándonos la cara el uno al otro. Nunca cambiamos mirándonos las caras. Yo lo veo a Juan, Juan ve a Guillermo, Guillermo ve a Juan, de acá no sale nada. A veces creemos que mirándonos y hablándonos mucho, vamos a cambiar el uno al otro. Yo te cambio a ti, después me dice, ahora déjame cambiarte a ti, ¿no? Porque yo te cambio, yo me he dejado cambiar, ¿ah? Y empiezan las negociaciones. No, pues tú cambiaste poquito, ahora tú tienes que cambiar más. Y esto parece ya un matrimonio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero mirando a Jesús, somos transformados. Mirando a Jesús, tú eres transformado porque Él hace algo en tu vida. Él te crea, Él te renueva, Él te transforma. Quiero decirte, conocí creyentes que se quejan, que lloran, que
que se lamentan, pero no quieren cambiar. Protestan, pero no quieren cambiar. Van a cualquier persona menos a Jesús. Dios respeta, nosotros también. Pero si tú y yo queremos cambiar, Jesús, Jesús, Jesús. Quiero invitarte por un momento a cerrar tus ojos para no distraerte ahora con nada ni con nadie. Y quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Vamos a mirar a Jesús, porque Él se ha revelado a tu vida y a la mía. Y Él te ha llamado a sí mismo. Tú estás aquí porque Él te ha llamado. Jesús te ha dicho, ven a mí y yo te haré una nueva criatura. Yo cambiaré tu carácter. Yo transformaré tu personalidad si hace falta. Yo te libertaré. Yo haré de ti una nueva creación. Ven a mí. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesús está aquí. Él está aquí. El cielo lo alaba. Jesús está aquí. Él está aquí contigo. Él está dentro tuyo. Miremosle a Jesús. Él te está llamando. Conoce tu cansancio. Te está llamando. Sabe de tu dolor. Te está llamando. Sabe tu necesidad. Ven a mí. Ven a mí. Sabe tu ansia, tu anhelo. Y Él te dice, ven a mí. En ningún otro vas a encontrar lo que estás buscando. Lo que por mucho tiempo buscaste está en Él. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, Sanador, Redentor, Libertador. El buen pastor, el Cordero, tu pan de vida, tu agua de vida, tu luz, tu pan. Él está aquí. La puerta está abierta. El brazo está extendido.